Muy buenas tardes, chicos y chicas. Espero que estén bien. Bueno, hoy iniciamos nuestra última clase que está vinculada a las funciones, que vamos a tener en cuenta cómo interpretar las funciones, cuál es la representación gráfica de una función, qué es dominio y qué es recorrido de una función, el logaritmo y antilogaritmo tienen propiedades, y las ecuaciones exponenciales y logarítmicas en funciones. Los dos últimos puntos ya vimos en otras materias, en otras unidades, donde hablamos del logaritmo, más que nada, y también de las ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Ahora bien, nosotros vamos a retroalimentarlo para diferenciarlo cuando es una función logarítmica, exponencial, algebraica o trigonométrica, que vamos a desarrollar paso por paso. Bueno, entonces el primer punto es qué son las funciones. Entonces, normalmente las funciones forman una regla donde dos objetos están en función a algo. Por ejemplo, eh, que un vehículo se mueva está en función a que tenga combustible. Entonces, la función puede ser un conjunto denominado A, que es el vehículo, y el conjunto B, que puede ser el combustible. Entonces, el vehículo está en función A al combustible. Entonces, va a ser la función de A está relacionado a B. Es una regla que corresponde más que nada a ciertos elementos que forman una estructura de dominio. Normalmente las funciones están simbolizadas por la función que es f en un conjunto, y cuando hablamos de dominio de la función lo denominamos de f. A partir de ahí, el codominio siempre simboliza o normalmente simboliza los factores que están dentro de la función. Para explicar mejor es que las funciones normalmente son un motor donde hay una relación directa entre un número de entrada, que en este caso sería el vehículo, y el resultado de salida sería el movimiento. Y para lograr ese movimiento, el vehículo necesita combustible. Entonces, haciendo esa relación en las matemáticas, normalmente hay una función que entra con y tiene un resultado que está en función a x. Y puede representarse una función de función, la función de x está relacionada a y. Para entender mejor, vamos a hacer con ejemplos. A ver. Acá habla de un ejemplo que habla de si x y están en función, quiere decir que y es la imagen de x. Entonces, y está en función a x. Entonces, el combustible o el vehículo que es y está en relación al combustible. A medida que yo cargue más combustible, el vehículo se va a mover. O a menor combustible que cargo, menos movimiento tendrá el vehículo. Lo mismo pasa con, eh, a ver, eh, a ver si no dormimos, estamos irritados. Entonces, la función de ser irritable o estar gel va a ser y la función va a estar en x, que x va a ser dormir. A medida que duermo más, tengo menos argelería, o si duermo menos, tengo mayor argelería. Y ahí ya depende mucho de la función, los signos, que eso vamos a entender mejor con las funciones algebraicas. Porque las funciones se representan en dos formas. Hay funciones directas e indirectas que tratan de demostrar algo. Otro ejemplo de función que podemos dar en nuestra vida cotidiana es, a medida que sube el precio de la carne, ¿qué yo hago? ¿Consumo más o consumo menos? Consumo menos. Entonces, a medida que sube el precio, consumo menos carne. Entonces, la función de I, que es la carne, está relacionada al precio, que es X. O sea, a medida que sube el precio, yo reduzco mi consumo de carne. Entonces, las funciones tratan de demostrar más que nada qué relación hay en cada resultado y cada modelo. Por lo tanto, ahí entramos al concepto de dominio. ¿Por qué es importante el dominio? Lo podemos llamar también la estructura que podemos definir una función.
Normalmente es la formación de conjuntos de A y B que simbolizan, en este caso, en círculos, donde está reflejado el resultado de un modelo. Entonces, eh, el dominio en sí es el conjunto de elementos del cual nosotros vamos a representar B. Acá, por ejemplo, estos son los elementos de X, que es el dominio de la función 1, 2, 3, menos 1 y 4. Y el codominio es la formación del codominio o conjunto resultante de la función. Si esto es X, mi función dice que tengo que calcular el cuadrado de X. Entonces yo hago el cuadrado. El cuadrado de 1 es 1. El cuadrado de 2 es 4. El cuadrado de 3 es 9. El cuadrado de 1 es 1 positivo. Y el cuadrado de 16, de 4 es 16. Entonces, si veo estos factores de dominio, ¿cuáles representan X cuadrado? Entonces lo que se hizo acá es, tengo varios valores y agrupo los valores que representan el cuadrado de X con relación al dominio original. ¿Son dos cuadrantes diferentes? Sí, son dos cuadrantes diferentes. Por lo tanto, yo tengo que preseleccionar cuáles cumplen con la regla de que X es al cuadrado. 1, 4, 9, 16. El 10 no cumple, por lo tanto, no conforma el codominio. Normalmente el codominio es el conjunto de B que está constituido por los elementos positivos o negativos resultantes de la función que nosotros calculamos. Y el rango, llamado también recorrido, es el conjunto de las funciones que conforman el rango. Acá tenemos todas las funciones de B, el codominio, pero ¿cuáles son los rangos que yo represento en la función? Son 1, 4, 9 y 16. Entonces, teniendo en cuenta ese factor, existen varios tipos de funciones que nosotros ya desarrollamos en el proceso matemático en este periodo. Las algebrásticas y las trascendentes. Hoy en día nosotros calculamos más que nada o desarrollamos las algebraicas que son polímicas de primer grado, que son constantes, polinomios, cuadráticas, binomios, cuatrinomios, que son formaciones de polinomios que están vinculados a la álgebra en sí. Las racionales son las vinculaciones alfanuméricas de los reales matemáticos y las irracionales cuando son pi, error, logaritmo natural, son las irracionales que normalmente hay en ciertos modelos. Y las trascendentes son las exponenciales, que son valores elevados al exponente, las logarítmicas, que están logaritmizados, y las trigonométricas, que tienen los símbolos de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esos son todos los tipos de funciones. Teniendo todos esos tipos de funciones, nosotros podemos interpretar las algebraicas, que están formadas por una ecuación polímica cuyo coeficiente puede ser un monomio. Por ejemplo, acá por ejemplo es A es igual a n menos 1 en función a x. Entonces, ¿cuánto vale x? Entonces, 1, o 2, o 3, o 4. Entonces, esta función es monomio. Este también es un monomio, pero cuadrático. Este es un monomio cúbico. Este es un monomio elevado a la cuarta, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decirnos esto? Bueno, que nosotros, al hacer un número algebraico elevado a la primera, va a ser una línea recta. Cuando es al cuadrado, va a ser una línea que puede ser cóncava para arriba, cóncava para abajo. Los vértices que vimos allá. Las cúbicas son curvas que cortan entre las zonas positivas y negativas del cuadrado. La elevada a la cuarta es lo mismo que la cuadrática, que tiene una forma de vértice que puede ser si es negativo para abajo, si es positivo para arriba. En el caso de las negativas, la x menos 1 forman vértices opuestos en cuadrantes opuestos. En cambio, si es un x elevado a la menos 2,
son vértices posicionados en el mismo eje, pero en diferentes posiciones, habiendo contradicciones en el punto de origen, que es abrirse de los costados. En cambio, los otros son como un rombo, se abren los puntos opuestos. En cambio, en la cuadrática forman una pendiente que cuando estén en la facultad van a llevar, que se llama curva de Gauss o teorema de Gauss. Está vinculada a este gráfico. Entonces, teniendo en cuenta eso, que son las algebraicas. Las trigonométricas, ¿en qué se diferencian? Si se dan cuenta, son funciones donde la variable de estudio x está dentro del valor trigonométrico. Es seno de x, coseno de x, cosecante de x, secante de x. Un ejemplo, por ejemplo. Acá dice 3 seno de 2x. Vamos a hacer ese para resolver. A ver. Acá da varios ejemplos. Voy a copiar estos ejemplos un ratito. Un ratito. Es 1, 2, 3, 4, y 3 es hx igual a 2 secante de 3x más. Entonces, teniendo ese valor, ratito, entonces teniendo esa función, ustedes ahí visualizan, digo, estas funciones, entonces tengo que resolver. Entonces la función de x de 3 senos de 2x, vamos a hacer primero. Vamos a poner otro color, el 1. Bueno, entonces acá, por ejemplo, ¿qué puedo resolver? Acá entonces yo tengo que hacer el modelo de entrada y el modelo de salida, donde acá tengo que identificar el dominio y el rango de recorrido. Entonces, en este caso, la estructura de esta función sabemos que es a de seno de bx. Sabemos que la amplitud, el análisis de estudio, es que a es igual a 3 y que el argumento que explica la expresión de la regla geométrica, en este caso trigonométrica, es que b es igual a 2. Bueno, entonces, basándose en el término dominio y rango, yo tengo que saber cuáles son los valores de entrada de esta función, cuáles son los números reales de esta función, y en este caso ya no hay restricción para el seno. Entonces, en el conjunto de variables de salida, yo puedo tener un rango de 3 hasta menos 3. Entonces, yo tengo que reemplazar y hallar los valores resultantes de este modelo, por ejemplo. Y es así lo que se resuelve este modelo, porque tenemos que dibujar. La función de trigonometría nosotros tenemos que dibujar. Entonces, la función de x y Paula. Profe, ¿vos estás dibujando, presentando algo? Ay, justo, sí, pero es que yo compartí la otra pantalla. Un ratito. Ahí está. Ahí está. Voy a volver a explicar. Bueno, agarré la primera función, que en este caso es la función 3 senos de 2x. Es una función trigonométrica. ¿Por qué es trigonométrica? Porque dentro de la función de seno está el valor de x.
Es distinto si decía 3x seno de 45. Esta no es una función, esta no es una función trigonométrica, esta es una función algebraica. ¿Por qué? Porque tu x está fuera de la función trigonométrica, por lo tanto es una función algebraica. Esa es la diferencia. Cuando está acá adentro, donde está el 45, está la x, es una función trigonométrica. Si está afuera, es algebraica. Entonces, ¿para qué diferencia? Porque ese es cáscara de banana. Entonces, teniendo en cuenta ese factor, nosotros ¿qué hacemos? Tenemos que hallar el valor de la función de x con relación a x. Si x es 0, yo tengo que hacer mi cálculo auxiliar, va a ser 3 por seno de 0 por x. Por 2 por 0, 2 por 0. Lo mejor, voy a poner puntito para no confundir. 2 por 0. Entonces yo sé que el seno de 0 es 0 por 3 es 0. Entonces la función es 0. Yo puedo hacer rangos positivos y negativos para hallar. Por ejemplo, yo puedo decir que x es 45 grados. Estamos hablando de grados. Entonces va a ser entonces 2 por 45 grados. El seno de eso es 1 por 3 es 3. En este caso. O si yo hago la relación de negativo, en este caso la función de salida 90 grados, el valor de x, yo hago en la calculadora, me da 0 por 3 es 0. Entonces voy a graficar. En el punto 0, acuérdense que la función de x es igual a y. Entonces, y positivo, y negativo, x positivo, x negativo. En este caso dio todo positivo. Pero ¿qué pasaba si yo ponía, por ejemplo, que en este caso yo suponga que la función es igual a todo 0. Yo pongo que es menos 3 mi función. O sea, hago lo contrario, acá está el menos 3 es igual a 3 por seno de 2x. Acá hago la resolución, va a quedar menos 1 es igual a seno de 2x. Si yo quiero despejar la x, tengo que hacer un contralogaritmo, un antilogaritmo, es decir, hago un antilogaritmo para quitar la x. En este caso me va a dar este lado que x es igual a 0. Teniendo esos rangos de recorrido del conjunto del intervalo, yo tengo que graficar. Entonces vamos a graficar. Vamos a irnos todo por el positivo más ahora. Para no complicarnos. Voy a poner valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Graficamos. Voy a poner en 10 en 10, porque si no más no me da el espacio. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ya teóricamente tiene que ser mi gráfico. Entonces ya se mi gráfico. Y ahí está. 90. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Cuando es 0, es 0. Cuando es 3, es 45. Entonces, cuando x es 45, que es por acá, esto es 3. Más o menos acá. Y cuando es 90, es 0. Entonces mi gráfico va así. Después va a subir otra vez o va a bajar. Si pongo valores negativos, lo mismo va a pasar.
Entonces, el símbolo de la función que pone el ejercicio para analizar lo que nos trata de explicar en este caso, no nos está pidiendo resolver, sino interpretar el ejercicio, qué tipo de característica tengo. En este caso nos demostró que estas variables yo puedo representar y me da un valor algebraico. Entonces, por ejemplo, este es 2 por secante de 3x más 1, está dentro del secante, la x por lo tanto es una función trigonométrica. Entonces yo puedo resolver esto sin reemplazo. Cuando x es 0, ¿cuánto vale coseno? Cuando es la función de x o la función de y. Las exponenciales tienen casi la misma característica. Son funciones que representan x como exponente, mayor a 1, menor a 1, y que pueden graficarse y hacer cruces de los vértices como también de la base en sí del ejercicio. Por ejemplo, voy a poner acá la evaluación de la función. Acá, por ejemplo, dice, consiste en reemplazar un valor dado dentro de la variable de la función, es decir, un valor específico. Y acá dice, sea que x es igual a menos x al cuadrado más 4x más 1. Encuentre cada uno de los valores de la función y nos da a, que en este caso es g igual a 2, o g, x más 2. Entonces yo puedo resolver esto, sí puedo resolver esto. Entonces resolvemos por partes. Mostrar. Entonces esa es una resolución donde nos da un número específico para que nosotros demostremos cómo reemplazar los valores matemáticos. Entonces, esto voy a copiar la función. ¿No? Bueno, tengo esta función, entonces comienzo. Que x es igual a menos x cuadrado más 4x más 1. Sabiendo que g, o sea, x vale 2, por reemplazar va a ser menos 2x cuadrado más 4x más x pongo 2 más 1. ¿Cuándo vale esta función? Cuando es igual a 2, 4 más 8 más 1, me da 13. Entonces, hay que tener los signos. ¿Qué diferencia acá hay? El signo no le pertenece a x, su signo es positivo. Entonces el negativo se queda afuera. Entonces va a ser menos 4 más 8 más 1. Entonces esto es igual a 5. Esa es la función dada por esto. Ahora tengo que hacer con x más 2. Entonces, algo mismo pasa. Que x más 2 es igual a menos x cuadrado más 4x más 1. Reemplazo las x. Entonces va a ser que x más 2 va a ser igual a menos x más 2 por x más 2. En este caso, al cuadrado no me voy a poner, después vamos a resolver. Más 4x más 2 más 1. Acá es diferencia, en este caso, suma de cuadrados de un binomio. Entonces va a ser menos el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el doble del cuadrado del segundo término. Al cuadrado del segundo término. Más distributiva 4x más 8 más 1. Acá este le afecta al signo a todos. Entonces, más por menos, menos. Acá va a ser 4x, pero positivo es negativo, menos 4x.
Este es 4 positivo, va a ser negativo, más 4x, más 8, más 1. Despejo los valores. Este, por ejemplo, es positivo y este es negativo y positivo. Se eliminan y acá hago la diferencia. Va a quedar menos x cuadrado, menos 4 más 8 más 1 me da 5. Y esta es la resolución del ejercicio. Entonces acá la solución es identificar los valores que representan la ecuación teniendo en cuenta el efecto. En el material está más ordenado, pero lo que trata de determinar es que yo tengo que encontrar consistir más que nada en la relación de las funciones, es que nos va a dar un valor dado y nosotros tenemos que interpretar y hallar el resultado. Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser las funciones logarítmicas. Por regla general, en economía nosotros consideramos al logaritmo como una función para medir porcentualmente ciertos factores, donde el logaritmo está incrustado con la variable incógnita, que en este caso es x. No está afuera, sino está dentro de la ecuación. Sabemos que el logaritmo que aprendimos en álgebra para hallar logaritmo o interpretar logaritmo, esta función nosotros podemos logaritmizar y decir que x por logaritmo de a. ¿Por qué? Porque yo puedo logaritmizar ese valor y tener un valor, digamos, porcentual real y real de los valores matemáticos. Como también acá la función dice menos logaritmo de base de 10 por x más 2 más 1. La función de x, que es la variable de la función, está dentro del logarítmico, por el tanto es una función logarítmica. Y acá está la cáscara de batata. A ver. Dice la función x por seno de 45. Es una función trigonométrica, logarítmica, exponencial o algebraica. Entonces, ¿cuáles? A, B o C. Como les expliqué, acá dentro de la función de seno no está la x. Por lo tanto, es una función algebraica. Porque la x está, vamos a decirle, acoplado. El seno de 45 viene a ser nuestra variable numérica. Porque sabemos que si hacemos seno de 45, nos da un número exacto. Nos va a dar raíz de 2 sobre 2, que es un número. Entonces, la x, ¿dónde está? Es su compañerito. Por lo tanto, es una función algebraica. Lo mismo pasa con abajo. La función de x es igual a x por logaritmo de 2. El logaritmo de 2 es una función que me da un valor numérico, que es la parejita siempre de la letra alfanumérica cuando hacemos álgebra. Por lo tanto, es una función algebraica. En cambio, si era la función de x es igual a seno de 45 grados por x, dentro de la función está la x. Ahí es una función trigonométrica. Lo mismo para el logaritmo. Si la x estaba al lado del 2, logaritmo de 2x iba a ser una función logarítmica. Esa es la diferencia que ustedes tienen que detectar cuando analizan funciones algebraicas. Tienen en cuenta esos factores. Acá explica nomás que la respuesta es álgebra porque la variable no se encuentra dentro de la función del seno y lo mismo que es algebraica porque no está en la función del logaritmo. Entonces, esas son las funciones algebraicas vinculadas a esto. Entonces, vamos a diferenciar. Las algebraicas siempre están representadas por valores, por letras, que pueden ser unilaterales o pueden ser literal, la parte literal de un modelo que vimos en la primera clase. Si es a la primera, sale a la primera, que es un número 1 invisible, siempre nuestra línea de gráfico va a ser lineal, que quiere decir recto. En cambio, si es cuadrática, puede ser cóncava para arriba o cóncava para abajo, que vimos ayer en las parábolas. Parábolas horizontales o verticales. Normalmente son las que son son verticales, que son arriba y abajo nada más. Eso dependiendo del signo. Las cúbicas son un desmolde de la parábola que pueden abrirse y formar
una curva de recesión que van de los positivos a negativos o viceversa, o sea, tienen sus subidas y bajadas. A las cuartas son similares a las cuadráticas, son parábolas arriba y para abajo, dependiendo del signo. Cuando es negativo, cuando hablamos de -1, que es 1 sobre x, hablamos de una fracción, por lo tanto, normalmente son vértices distintos, separados. ¿Por qué? Porque calculan diferentes puntos. Pueden ir para abajo, si es un 1 menos x positivo, van a estar en este sector. Si es un 1 menos 1 dividido x, pero negativo, va a estar cóncava para abajo en el tercer cuadrante. Y el último, que es x a la menos 2, que quiere decir que nuestra x de la división está al cuadrado, forman dos parábolas o dos líneas curvilíneas que componen, si el valor es positivo, en su contexto es 1 dividido x al cuadrado, va a ser este lado positivo de la x. Si es un menos 1 sobre x cuadrado, va a ser este sector negativo. Las trigonométricas, no se olviden de las funciones trigonométricas, siempre la variable x tiene que estar dentro de la función, como todos los ejemplos que están acá abajo. Y las exponenciales normalmente están elevadas en el exponente, que vimos muchos ejercicios de ecuaciones exponenciales, si se acuerdan. Decía x 7, x elevado a la 2, a más 1, es una variable exponencial, una función exponencial, donde la variable x está en el exponente arriba. El ejemplo que hicimos, las logarítmicas, está representado por una base a y el valor de x que tiene que estar en el modelo. Si no está el modelo, no funciona. Eso sería toda la clase de hoy, chicos. Serían las partes finales. Si tienen dudas, consultas, inquietudes de otros ejercicios, ensayos o contenido, voy a ver si en el examen anterior, voy a ver en el archivo, voy a ver si puedo abrir un ratito el archivo del examen, de los exámenes anteriores. Podemos ver ejercicios vinculantes de eso. Me esperan a ver modelos de exámenes anteriores. Ahí, por ejemplo, voy a compartir pantalla. A ver si me abre. Ahí está. Bueno. Del examen, exámenes anteriores. A ver. Estos son los cosinos que vimos en clase. Para allá el ángulo. A ver. Los extremos de A y B que vimos ayer. El perímetro que vimos también ayer. Lado recto también. A ver. Acá está el ejercicio que hicimos recién. La función de x es igual a x menos seno de 45. Es una función trigonométrica logarítmica exponencial algebraica. Como aprendimos, es algebraica porque la x no está dentro de la función de seno. Por lo tanto, es algebraica. Matrices. A ver. Derivada. La derivada de la función es. Y hay que derivar esta función. Derivadas, no tocamos. Eso generalmente el lunes vamos a tocar. Las derivadas de la función, esto vamos a derivar, está vinculado a las derivadas son el desglose de la ecuación en sí para hallar el resultado. Normalmente se tiene en cuenta qué variable vamos a derivar. A ver, podemos hacer para adelantarnos más, para que no se sientan perdidos. Voy a explicar en líneas generales como la derivada. Existen diferentes ecuaciones de derivadas. Para la tradicional de una ecuación es tratar de bajar el valor dependiendo a qué variable nosotros queremos analizar. En este caso, nuestra variable derivada está vinculada a x, porque nuestra función está en x. Entonces, compartir pantalla, que compartir, sí, compartir ya. Bueno, entonces, nuestra función de x igual a x 2 al cuadrado menos 1. La función, normalmente para hallar la derivada
de x es derivar solamente este factor. Y una regla, la más básica de las derivadas, es si x está elevado al exponente, su derivada es n, es n, que es el valor de arriba, x, n menos 1. Esa es la fórmula. Entonces en este caso va a ser e, que es el factor que nos está derivando, nosotros vamos a derivar esta parte. El 2 que estaba multiplicando, estaba exponenciando, va a bajar. Y el valor va a ser x 2 menos 1. Y acá aplica una regla de las derivadas que cuando son sumas o restas y no tienen el valor algebraico valen 0, o sea, menos 0. Entonces en este caso mi derivada de x va a ser igual a 2e a la x a la primera. De terminar el ejercicio. La otra función que normalmente nosotros usamos en las derivadas, que se tengo que compartir si es que vamos a desarrollar, es la función trigonométrica cuando los exponentes se elevan así, cuando x a la n menos 1 o más 1, positivo o negativo, cuando es una derivada, se hace bajar la ecuación en su componente general y se suma o se resta el exponente para arriba. De las derivadas tienen varias funciones que nosotros, si el lunes desarrollamos clases, tenemos que hacer todos los tipos de derivadas. El más común es cuando el número está elevado al exponente, es n, x, n menos 1. Cuando es un exponente completo, el exponente completo baja y lo que se hace es restar arriba. Y luego están las derivadas parciales. Pero normalmente las derivadas tienen diferentes funciones que tienen que aprender para poder desarrollar. Esta es una de las funciones que tenemos que aprender, que es la respuesta, por ejemplo, de este está vinculada más a este. ¿Por qué? Porque es un exponente completo que yo no puedo separar. O acá también puedo aplicar la regla logarítmica, pero en base a mis resultados no puedo. Después de castellano, análogo, castellano, castellano, castellano. A ver, antítesis. A ver, a ver, a ver. Y a compartir. Es la misma función que hicimos hace rato, que está vinculada a eso, donde tratamos de desarrollar otra característica del ejercicio. Entonces, en este caso, la x está fuera del logaritmo, por lo tanto, en este caso, yo interpreto y tengo que interpretar que en este caso yo solamente es una función algebraica porque la x no está dentro del logaritmo. A diferencia de otros. Y vamos a buscar uno similar que esté en el ejercicio. Vamos a buscar otro que sea de esa magnitud. A ver, otro, a ver. Álgebra, derivada, lo que hay más. A ver. Estado, 2023, acá. Acá, por ejemplo, son ecuaciones. Por ejemplo, son funciones algebraicas, pero son exponenciales. ¿Por qué? Porque la x está arriba en el exponente superior. Esta es una ecuación logarítmica que nosotros dimos la regla de logaritmos. Y solamente si los que están acá restando es una división, quisiera sumar a una multiplicación. Esa es la regla de la álgebra. Este es el triángulo. Acá está la función de valores de 180 de coseno, la regla de coseno y seno para hallar una ecuación trigonométrica. Por ejemplo, es una ecuación trigonométrica. ¿Por qué? Porque la x está dentro de seno y coseno. Esta función trigonométrica hay que desglosar y despejar para poder hallar el valor, teniendo en cuenta que tangente es igual a seno sobre coseno. Y acá yo puedo hacer simplificaciones teniendo en cuenta que secante, cuánto vale secante, es la inversa de seno, y coseno sabemos que es coseno. A ver. Calcular el límite que vamos a hacer el lunes. Hallar el límite. Castellano.
Si no hay otro ejercicio de funciones logarítmicas, no hay tanta redundancia en interpretar si es función logarítmica aritmética. Son casos cruciales que se le ven en el examen. Eh, eh, de coordenadas, castellano, eh, castellano, matemática, más trigonometría y todo lo relacionado a triángulos, lo que sale más que con relación a este apartado. Acá está el gráfico de la parábola y te pregunta cuál es el gráfico de la expresión de la función. Entonces, que yo tengo en esta función dada, tengo los puntos intersectos 0, 1, 1, 2, 2, 4 y 3, 8. Entonces, ¿cómo yo interpreto esto para poder calcular y hallar el valor de esta función dada la función del gráfico? Entonces, ¿cuál es la expresión matemática? Entonces, ¿cuál es la función de x? Entonces, acá yo puedo agarrar dos puntos y tratar de representarlo. Acuérdense que esto yo puedo hallar la expresión matemática a través de la regla de la circunferencia. Y yo puedo dar como punto de centro esto, este es el centro y este es el perímetro. Y puedo hallar la ecuación general a través de la fórmula y hallar la expresión matemática a resolver. Eso es lo que yo puedo hacer para hallar la función de esta ecuación, teniendo los valores de x y para hallar la función matemática. Este es el logaritmo, límite que vamos a lunes, la función también, pregunta si una función, cuál es, si es correcta, es discontinua, si representa es un salto infinito. Si nos damos cuenta, acá hay una función, si nos damos cuenta cuál es la función que tiene esta forma, y es puede ser la cuadrática positiva o la negativa. Entonces x tiene que ser un valor cuadrático para tener esta función. Pero acá llega un punto donde hay un quiebre. Entonces acá pregunta si la función correcta es una discontinua evitable con menos 2, puede ser porque está en la zona negativa, y el cuadrado de 2 es 4. Entonces puede ser 2. Pero acá también habla de la función discontinua con un saldo infinito a menos 2. O es una expresión de 3 o 1. 3 y 1 no va a ser. Pero el A y B, el BC no va a ser. Entonces, ¿cuál es la función que representa una discontinuidad evitable o de un salto finito? En este caso, ¿por qué pasa este quiebre? Porque hay un valor numérico que genera una estabilidad en este factor. Por lo tanto, es un salto finito. ¿Es evitable? No. Podemos evitar si la variable no tiene otros rezagos, pero en este caso, la respuesta más cercana, si vamos a poner un contexto matemático puro, es un salto finito. Después acá está la función, acá me dice determinar la derivada de la función, esta es la derivada de la función, la tangente de la función, después castellano, otra vez trigonometría, geometría, lo que vimos ayer sobre el punto recto de los puntos de la circunferencia de un eclipse. Acá habla de la parábola de un origen, acá dice, determina la ecuación de la parábola por vértice de origen cuya directriz está ubicada a la derecha del origen, además tiene el lado recto 15, 16. Y acá aplicamos la fórmula que ya aprendimos, que el lado recto es igual a 2p, por lo tanto 2p equivale a 16. Ese vamos a hacer. La función gráfica, vamos a desarrollar el lunes, límites del lunes, otra de la función discontinua. A ver, no encuentro otro ejercicio vinculante a esto. A ver, esta es la transformación de ecuaciones. Determina la función de x. Acá por ejemplo tenemos dos puntos.
Tenemos 7 y 4. Es una línea recta, por lo tanto va a ser X. Entonces va a ser el valor de X. Es decir, cuando Y es 0, X es 7. Cuando X es 3, podemos hacer la función de la recta general. Voy a hacer print para explicar mejor. Un ratito. Ahí comparto. Voy a hacer print. Y voy a poner en ejercitario. También va vinculado con la función que estamos dando ahora. Un ratito. Ahí está. A ver. Por aquí pantalla. Bueno, entonces acá. ¿Cómo yo resuelvo esto? Okay. Bueno, yo sé que acá cuando es Y y X. Cuando X es 7, Y es 0. Cuando X es 3, Y es 2. Y cuando X es 0, ese ya no veo más. Entonces, tengo 2 puntos. Entonces yo puedo hacer la ecuación de la regla. Y hago la relación para hallar el resultado. X, 7X. Mi función va a ser entonces, si X es igual a Y es igual a 0, X es igual a 7. Entonces, ¿cómo yo hago para que este resultado me dé? Entonces, va a ser X más. Si nos damos cuenta, los valores de este factor son distintos, los resultantes son distintos, por lo tanto, la resolución de este ejercicio es distinta. Entonces, teniendo sus puntos, voy a poner acá la fórmula para hallar esta función. Entonces tenemos el punto, voy a poner punto A es igual a 3 y 2. Y el punto B va a ser 7 y 0. Acá primero tenemos que hallar la pendiente. ¿Se acuerdan la pendiente? Bueno, M es igual a I menos I1 sobre X2 menos X1. M va a ser igual a, pensamos que este X y este Y. Entonces, I2 es 0 menos 2 sobre 7 menos 3. Entonces, M va a ser igual a menos 2 sobre 4, que es igual a menos 1 sobre 2. Entonces, usando la ecuación dependiente que vimos en clase la semana pasada, I menos I1 es igual a MX menos X1. Entonces, en este caso puedo agarrar cualquiera de los valores sabiendo cuál es la pendiente. Por ejemplo, voy a agarrar el primero, este agarro. Entonces pongo I menos I, que es igual a 2, es igual a M, que es menos 1 medio por X menos 3. Hago la ecuación general para dejarlo que AX más BX más C es igual a 0, tengo que dejar. Entonces resuelvo esta ecuación. Entonces va a ser I menos 2 es igual, hago la distributiva, menos 2, 1 medio de X, va a ser 1 medio por 3, es menos por menos más, 3 sobre 2.
agrupo todo hacia un miembro, entonces va a ser igual a 1/2 de x más y menos 2 menos 3 sobre 2 es igual a menos 7 sobre 2, es igual a 0. Entonces, convirtiendo ese valor en esa expresión, yo puedo hacer así la expresión. Puedo valorar. Pero si se dan cuenta, los valores son demasiado fuera de estética. Entonces, ¿qué yo puedo hacer para homogeneizar los valores? Yo puedo usar cualquiera de las expresiones y hallar el resultado. Según el resultado de esto, tienen que ser valores exactos. Y si yo hago todo esto multiplicado por 2 para unificar, para no tener fracciones, multiplicado por 2, va a ser 1 sobre 2 por 2x más 2y menos 7 sobre 2 por 2 es igual a 0. Esto simplifico y me queda que es igual a x más 2y menos 7 es igual a 0. Entonces tengo una ecuación más limpia donde elimino los decimales, pero es lo mismo que poner en la otra expresión. Entonces, ¿cuál es la respuesta de este ejercicio? Es la opción C, según lo que yo veo en el resultado. Bueno, entonces acá entra el tema de las pendientes que estábamos aprendiendo en clase. Esta es la ecuación del radio de la circunferencia, si se acuerdan de F, para hallar el valor del radio. Este es el eclipse que vimos ayer. Acá tengo una función, dada una función, ¿cuál es la opción? El siguiente recorrido. Y entramos en dominio y recorrido, el cálculo. Entonces, ¿cómo realizo el detalle de este modelo en funcional? Entonces, yo hago la función teniendo en cuenta cualquiera de las respuestas de este dominio y su recorrido de la misma. Entonces, como ya yo recorrido esto, yo tengo que reemplazar el valor de x para poder hallar el recorrido si es positivo o negativo, Si nos damos cuenta por el gráfico, es cóncava. Cumple con la teoría del cuadrado. Ahora bien, es positivo. Entonces, para pasar al otro miembro con signo negativo, tiene que ser infinito. Pero hay un punto. Si x es igual a 0, esta expresión que va a ser negativa o positiva va a ser positiva. Por lo tanto, en este contexto, si es negativo, igualmente va a ser positivo. Por lo tanto, la relación de diferencia tiene que ser de un punto a otro punto positivo en el ejercicio. Entonces, la opción 1 de menos infinito a 1 no puede ser. ¿Por qué? Porque normalmente mi tope de variables de referencia de la función no va a ser 1, porque todo el número multiplicado por x, ya sea 0, voy a tener un valor porque es una expresión matemática. Entonces va a ser difícil. Entonces, tengo que desglosar esa ecuación para poder determinar lo positivo y negativo en este caso, para hallar el recorrido y dominio de la misma. Donde está el punto de inflexión, también nosotros podemos hallar el valor de la pendiente teniendo en cuenta el valor que está ahí 2 y 1, para saber si el punto de inflexión de la función dada está vinculada a eso. Después tenés expresión algebraica, logarítmica, función de despeje de la función, ya dimos en trigonometría. A ver si hay otro. Vinculada a trigonometría, después seno, coseno. Lo mismo que hicimos con esto, ahí aplica la misma regla que hicimos de las funciones, usar la pendiente para poder hallar la expresión. La ecuación de la circunferencia que vimos ayer. Lo mismo en la función cóncava, si te dan cuenta es diferente la posición, ya que hay un signo negativo, por lo tanto va a ser cóncava para abajo. Entonces ahí tenemos que ver cuál es la expresión que representa. Profe, Sí, me fui un rato al baño y yo me perdí. ¿Qué están haciendo? estamos viendo los exámenes buscando ejercicios vinculantes a funciones trigonométricas como la expresión de la clase de hoy. Funciones para interpretar si es trigonométrica, algebraica o exponencial
o me falta logarítmica. No estamos buscando los ejercicios en el examen nada más, en el temario de exámenes, lo relacionado a lo que desarrollamos hoy. Y vamos a hacer Pero, del examen. y estoy buscando y no hay ningún ejercicio vinculante, o sea, los que desarrollamos ahora son los que estaban en el examen y no estoy encontrando otra. Entonces estoy explicando lo que hicimos ahora, el tema de cómo quitar la pendiente de una línea recta cuando nos dan ciertos puntos. Sí, no hay más. Solamente esos son ejercicios de eso. Entonces, como tarea es buscar los ejercicios complejos que ustedes tengan vinculantes a cualquiera de los temas relacionados que desarrollamos en las clases y mandar en el grupo para poder resolverlo y analizarlo. Porque otras relaciones ya no tienen vinculante en esta materia. Entonces, la unidad 10 es más que nada interpretar las funciones, cuáles son la representación gráfica y cómo diferenciar cuál es algebraica, logarítmica, exponencial o trigonométrica. Entonces, estoy terminando la clase de hoy, no tengo más nada que agregar. Entonces, cualquier cosa, estamos en el grupo y me escriben nada más. Así que tengan una linda noche, chicos, y cuídense mucho. Gracias, profe. Chao.